Ven la imagen, ¿no? Sí, doctor, sí se puede ver las diapositivas. Bueno, bien. Entonces vamos a empezar la clase de hoy día. La clase que corresponde es referente a las enfermedades parasitarias. Dentro de las enfermedades parasitarias hay varias y las tomamos en cuenta. Por ejemplo, la escabiosis es una de ellas, la pediculosis, la tungiasis, la larva migrans, son enfermedades de tipo parasitario. Pero las que vemos mucho más en la consulta, no solamente en la especialidad de dermato, sino en cualquier consulta de pediatría, medicina de adultos, geriatría, medicina interna, en cualquiera de esas consultorios vamos a encontrar siempre estos cuadros clínicos. Por eso es importante saber, porque es muy frecuente y es también muy fácil de poder manejar. Entonces vamos a empezar con la escabiosis. ¿Qué cosa es la escabiosis? La escabiosis viene a ser pues una enfermedad parasitaria de una forma de infección muy fácilmente de propagación y que se disemina muy rápidamente entre determinado grupo o determinada población. La escabiosis fue determinada o descubierta o descrita más o menos en 1687. Fue la época en que se identificó por primera vez al agente causante de la escabiosis. Y el agente causante de esta enfermedad era el Sarcoptes scabiei. Y entonces, en este momento, tomó el nombre de escabiosis. Pero, si ustedes leen la literatura, van a ver que tiene varios sinónimos. También le llaman sarna, acarosis, carranchín, picón de campo, picor de la tienda de campaña, 7 luchas, rasca, rasca, es decir, tiene una gran cantidad de sinónimos. Y esto es debido a que tiene una distribución a nivel mundial, es decir, tiene una gran prevalencia en la población. Se considera que en el mundo hay alrededor de 300 millones de personas afectadas y cada vez va aumentando esto porque se va a dar mucho más fácilmente en grupos de personas que están sujetos a epidemias relacionadas a pobreza, a personas que están llevando efecto a aglomeraciones por todo tipo de guerras. Entonces hay aglomeración de estas personas. Entonces todo esto hace de que haya hacinamiento, haya pobreza, haya desnutrición, haya promiscuidad sexual, lógicamente malas condiciones higiénicas. Y esto es el factor de riesgo que hace que esa enfermedad se disemine fácilmente. Entonces, esta es una enfermedad que tiene una susceptibilidad universal y, como les decía, mayor en zonas de aglomeración, en zonas de pobreza. Y actualmente ya se considera como un cuadro de tipo endémico y que tiene una prevalencia mayormente en épocas de invierno. Y los grupos de riesgo son los niños mayormente, los adultos jóvenes, y que se encuentra cierta prevalencia en las damas, o sea, en las mujeres. Esta enfermedad tiene una característica, que el parásito que lo desarrolla viene a ser el Sarcoptes scabiei, y este Sarcoptes scabiei tiene un ciclo monoxémico, es decir, todo se da en la misma persona. El reservorio viene a ser el hombre, por supuestamente que es un ácaro exclusivamente del hombre, aunque hay ácaros también de otros tipos de animales que pueden vivir en el hombre, pero no se reproducen. Es decir, hay animales menores que pueden tener este tipo de escabiosis, pero en el hombre, en el humano,
se puede coger estos tipos de parásitos, pero mayormente no se reproducen, salvo de que la persona esté bastante inmunocomprometida. En este caso, sí, alguno de estos elementos infectantes de animales pueden hacer una enfermedad mucho más fácil en el humano. El mecanismo de transmisión de esta enfermedad es a través de dos vías. El contacto cutáneo directo, y esto es a través de la vía de transmisión de la piel, cuando la persona de una forma u otra convive con otra persona, tiene un contacto de, digamos así, directamente a través de las manos o a través de contacto sexual. Entonces, una vía de transmisión bastante fácil de piel a piel. Es directa, pero también hay una vía de transmisión indirecta a través de fomites, es decir, a través de ropas, por ejemplo, ropas personales de la persona infectada o de las ropas de una cama, sábanas, fundas, en el cual el parásito cae y al caer a estas zonas prácticamente permanece ahí hasta un tiempo de 3 días, es decir, puede vivir 3 días fuera del cuerpo humano y ser viable. Entonces, otra persona que usa esa misma ropa, que usa esa misma sábana, fácilmente se puede contaminar. El parásito se nutre de queratina y la queratina es una sustancia que lo tiene el hombre y entonces el ácaro busca la queratina para alimentarse, pero puede supervivir, como le digo, hasta 3 días sin necesidad de esta queratina. Entonces, la vía de transmisión, en este caso, también se hace de forma indirecta. El parásito tiene algunas características muy importantes. Tiene un periodo de incubación más o menos de 2 a 6 semanas antes de que aparezca uno de los síntomas más importantes, que es el prurito. Es decir, el prurito es el síntoma más importante y aparece después de 2 a 6 semanas. Pero esto ocurre en las personas que se han infectado recién por primera vez. Pero si hay alguna otra persona que se ha infectado ya anteriormente, entonces esta sintomatología aparece muy tempranamente. Generalmente puede ser en un lapso de 1 a 4 días después de la nueva infestación, aparecen ya las sintomatologías de la picazón o prurito. Entonces es un dato muy importante cuando ustedes tienen una persona, si es infectada por primera vez, va a tener que demorar su periodo de incubación, va a tener que demorar su sintomatología, pero si ya esta persona se infectó anteriormente, entonces su sintomatología va a aparecer muy rápidamente. Entonces ya les decía, los jóvenes son el grupo poblacional que fácilmente se contamina. Esta es una contaminación a nivel universal y lógicamente que hay dos grupos de personas. Las personas inmunológicamente constituidas que fácilmente pueden resistir la infección de estos sarcópteros, y la otra es la población inmunológicamente deficiente. Estas personas que tienen ese tipo de característica por diferentes motivos, ya sea personas que están de repente con alguna enfermedad de una colagenopatía, personas que tienen de repente trasplantes, personas que toman inmunosupresores. Estas personas, si son contaminadas, fácilmente pueden originar lo que se llama la sarna noruega. La sarna noruega es un tipo de forma de infestación de este parásito, descubierta también en Noruega, más o menos por 1800 y pico, en pacientes que tenían lepra. Y ¿qué ocurría? Ocurría que el paciente empezaba a tener una afectación en la piel muy agresiva, que iba con lesiones inflamatorias, lesiones de hiperkeratosis, y esta hiperkeratosis era un signo que aumentaba poco a poco, progresivamente, pero el paciente no tenía nada de prurito, es decir, había ausencia de prurito.
Esto después fue explicado, se debía a la falla inmunológica de estos pacientes que tenían estas enfermedades. Entonces, el parásito avanzaba en su invasión al paciente y ellos no se incomodaban mayormente porque el prurito no existía, era un prurito prácticamente inexistente debido a su problema de fondo, es decir, a esa falla inmunológica debido a estos elementos que tenían la lepra. Entonces, en estos pacientes se da lo que se llama la sarna noruega, una sarna mucho más agresiva, con una sarna que empieza a formar placas hiperqueratóxicas y que su cuadro clínico puede ser confundido con otras entidades dermatológicas. El parásito tiene una característica de tener un dimorfismo sexual. La hembra es mucho más grande que el macho, que tiene los tamaños, generalmente redondeado, no es segmentado, es aplanado dorsovertebralmente y tiene 4 pares de patas cortas el parásito. Por eso se moviliza fácilmente en los túneles acaróticos. Los huevos de estos parásitos más o menos tienen un tamaño de 160 milímetros de longitud, de una forma ovalada, y de estos huevos salen o eclosionan larvas hexápodas en un momento determinado. ¿Cómo es esta metamorfosis del parásito? Tiene una metamorfosis incompleta. Las formas juveniles, tanto machos y hembras, copulan en la superficie de la piel, es decir, afuera. Después de esta cópula, el macho muere y la hembra se introduce en el estrato córneo. El estrato córneo que tiene la queratina, y dentro de este estrato córneo empieza a formar unos túneles, con la finalidad de que en estos túneles va a depositar sus huevos. Y el parásito entonces empieza a ir progresivamente depositando los huevos en un promedio de 2 a 3 al día, más o menos una suma total de 30 a 50, que lo va haciendo en un transcurso de 3 a 4 meses o semanas, perdón, de 4 a 6 semanas, y después de este tiempo la hembra también muere en el túnel. Entonces, la función de la hembra es introducirse al estrato córneo, formar el canal o el túnel acarótico y depositar los huevos en ese lugar para después morir en un lapso de 4 a 6 semanas. Una vez que estos huevos están en el túnel acarótico, eclosionan y salen las larvas hexápodas, y estas larvas hexápodas se movilizan y salen y emergen a la piel, es decir, se van hacia afuera. Cuando llegan hacia afuera ya se transforman en ninfas octópodas. En un promedio aproximadamente entre 2 a 3 días, ya son ninfas octópodas. Y después esas ninfas mudan como en 2 oportunidades para transformarse en adultos, tanto machos y hembras. Y entonces el ciclo de la metamorfosis sigue nuevamente. Es decir, la cópula, y el macho muere y la hembra se introduce en el estrato córneo para llevar a efecto la construcción de los túneles acaróticos donde va a depositar el huevo. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio de esta zona afectada del parásito en la piel, hacemos una biopsia y la biopsia nos va a mostrar todas estas alteraciones. Podemos encontrar paraqueratosis. La paraqueratosis es un término que se emplea y que está relacionado a encontrar núcleos con células en el estrato córneo. Normalmente el estrato córneo no tiene ya células y menos núcleos de células. El estrato córneo es un estrato donde ya todas las células prácticamente llegan para poder exfoliarse nada más. Ya no tienen nada de núcleos, pero en este caso nosotros podemos encontrar paraqueratosis, es decir, en el estrato córneo, células con núcleos. Si nosotros vemos la zona térmica, podemos encontrar un infiltrado inflamatorio compuesto por linfocitos, histocitos o eosinófilos. Y si hacemos un estudio de inmunofluorescencia, podemos encontrar depósitos de complemento 3 en la unión dermoepidérmica. Y si queremos ver inmunoglobulinas,
podemos ver que hay modificaciones de inmunoglobulinas, sobre todo la A, la E, la M y la G. Es decir, todo esto es la histopatogenia de una biopsia de este cuadro clínico. Entonces, clínicamente, nosotros, ¿cómo vamos a encontrar a un paciente con GRS? Vamos a tener en cuenta que van a haber dos presentaciones en dos grupos bastante importantes, los lactantes y los adultos. En los lactantes, el parásito lo invade totalmente. No hay ninguna parte del organismo del lactante que no esté afectada por el parásito. Entonces, el niño o el pequeño es afectado totalmente. En cambio, en los adultos, el cuadro clínico tiene cierto tipo de característica. La cara, el cuero cabelludo no es afectado en el adulto, ni tampoco las regiones palmoplantares. Entonces son características diferentes de afectación tanto en lactantes como en adultos. Por eso cuando ustedes examinan un paciente pequeño, pueden encontrar fácilmente que está afectado las palmas, las plantas, la carita, etc. En cambio, en los adultos no vamos a encontrar este compromiso en estos lugares. Y el otro punto que tenemos que tener en cuenta cuando vemos la clínica es que se trata de pacientes inmunocompetentes o inmunodeprimidos. Si son inmunocompetentes, son pacientes que normalmente podemos tener el cuadro clínico típico, entonces haremos el diagnóstico de acuerdo a lo que sabemos y daremos el tratamiento adecuado. Mientras que si es un paciente inmunodeprimido por cualquier factor, en este paciente es muy fácil que se esté instalando una sarna noruega más agresiva, más hiperqueratóxica, y entonces tendremos también que usar la medicación más adecuada para este tipo de sarna. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y cuáles son los signos que voy a encontrar en esta entidad clínica? Ya les dije que el síntoma más importante es el prurito. Esto es lo que más incomoda al paciente. Y es una picazón que aumenta progresivamente de intensidad. En el día es casi muy mínimo, en cambio en la tarde y por la noche esta picazón es mucho mayor. Al parecer se da esta mayor sensibilidad porque de noche ya la persona tiende a descansar, todos nosotros ya estamos en un proceso, la mayoría de reposo, de descanso, y es acá el momento en que al parecer el parásito se moviliza por los túneles y al movilizarse dejando sus huevos, va a producir una reacción de hipersensibilidad en el paciente y esto es lo que va a traducirse en una mayor facilidad del prurito. Entonces el prurito es mucho más intenso en la tarde o en la noche y es un dato muy, digamos así, interesante para hacer un diagnóstico clínicamente. ¿Y qué signos podemos encontrar? Hay hasta 3 signos que podemos encontrar en esta entidad. Las lesiones directas, que está constituida por el surco acarino o túnel acarino. Es decir, el surco acarino, el que ya dijimos, que la hembra al ser copulada entra al estrato córneo y forma el surco acarino. Este surco acarino va a tener un orificio de salida hacia afuera y que ese orificio de salida presenta como una elevación de aspecto medio brillante que se le denomina la vesícula perlada de Bacin. Entonces, esta lesión de tipo vesicular media brillante, perlada, es el lugar por donde emergen estos parásitos una vez que están en el túnel y van a salir hacia afuera. Entonces, esas son las lesiones directas. Y esto es importante saber por qué, porque cuando nosotros queremos hacer un estudio de estas lesiones para poder encontrar el parásito, hacemos un examen directo, muy parecido al que vimos para los hongos, pero tenemos que hacer el raspado de esta zona del surco acarino, de esta zona donde está el surco acarino, donde va la vesícula perlada, porque van a ser los lugares donde vamos a encontrar el parásito. En cambio, las otras lesiones son las indirectas y son lesiones que se producen por una reacción de hipersensibilidad. Mayormente son lesiones de tipo eritematopapular,es también bastante pruriginosas, y se distribuyen de una forma bilateral, casi siguiendo una simetría
y sobre todo en la zona de pliegues. Entonces nosotros vamos a encontrar en los pliegues interdigitales de las manos, en los pliegues, digamos así, de la muñeca, en el pliegue antecubital, pliegue axilar. Podemos encontrar en la línea, digamos así, en la línea inguino-crural. Podemos encontrar a veces en la zona periumbilical, es decir, sitios muy estratégicos donde se encuentran estas lesiones indirectas y que tienen esta distribución de tipo bilateral que clínicamente es muy importante para hacer el diagnóstico. Y la otra forma de presentación de estas lesiones son los nódulos sacarinos. Los nódulos, como su nombre lo indica, lesiones más enduradas, mucho más grandes que una pápula, que tienen una facilidad de poder ser palpadas y van a tener mayor resistencia, mayor consistencia. Estos nódulos sacarinos se encuentran mayormente en las zonas de los genitales, tanto en el varón como en la mujer. Podemos encontrar en la zona del cuerpo del pene, en la zona escrotal, en la zona de la región vulvar, pero también se puede ver en algunos casos en los codos, también pueden haber en las axilas, en los flancos, pero mayormente lo encontramos en la zona de los genitales. Entonces, como ven, dentro de la parte clínica hay síntomas y hay signos con 3 tipos de lesiones que podemos encontrar en un paciente que tiene esta escariosis. Este es un esquema, más o menos un modelo del túnel, ¿no? En la epidermis, en el estrato córneo, que está formada o está construida por el Sarcoptes caverno. Este es el túnel, aquí están los huevos que va depositando, y de estos huevos ya la hembra muere, después de completar más o menos un promedio de 30 a 50 huevos, y después revientan estos huevos, salen las larvas hexápodas y Yo debo migran aplicar hacia el afuera. glutamina entre 5 a 10 días. No se debe realizar, no se debe volver rutina. Bueno, parece que están en otra actividad, creo. Entonces decía que esto es el túnel lacarino, ¿no? Y bueno, ahí es donde se va a desarrollar la metamorfosis de este parásito. Acá está la larva hexápoda, después muda octópoda, ¿no? Se convierte en una ninfoctópoda, 2 mudas y se convierte ya en un elemento joven y ya nuevamente viene a otra vez a ver el mismo proceso que hemos descrito. Entonces, ¿cómo llevo yo a un diagnóstico de esta entidad? A través de 2 antecedentes. El antecedente clínico, que ya les dije cómo eran signos y síntomas. Y el antecedente epidemiológico va a estar determinado por el contacto con infestados. Es decir, cuando ustedes tienen un paciente con la sospecha de este tipo de enfermedad, tienen que tratar de obtener algún dato en cuanto a quién puede estar también infestado de la misma forma. Entonces el paciente le dirá muy fácilmente si esto es el cuadro clínico, le dirá que de repente en su casa hay otros miembros de su familia que están con la misma sintomatología, o de repente le dirá que en el colegio los niños con el que frecuento también tienen algunos este mismo tipo de lesiones, es decir, va a haber siempre un contacto que es el que puede haber proporcionado esta infestación para que el paciente pueda haber llegado a la consulta. Y esto es muy importante porque el contacto es un elemento que tiene que ser también tratado para que se pueda romper esa cadena de transmisión. De lo contrario, no avanzamos mucho. No solamente podemos tener el tratamiento del paciente que estamos viendo, porque si no, él vuelve nuevamente curado a ese grupo donde no se han curado los demás contactos y nuevamente vuelve a ser infestado. Entonces, desde el punto de vista de diagnóstico, hacemos en base a estos 2
antecedentes clínicos y epidemiológicos y podemos llegar al diagnóstico definitivo. Si por A o por B no podemos llegar al diagnóstico definitivo, entonces tenemos dudas, hay un examen de laboratorio que nos puede ayudar. Es el examen directo, también llamado ACARO test o también le llaman el test de Mueller. Esto viene a ser el raspado de la lesión que nosotros vamos a buscar. ¿Y qué lesión es la que vamos a encontrar o buscar? Es la lesión directa. La lesión directa, porque les dije que en la lesión directa, que es la que está formada por los túneles, ahí vamos a encontrar el parásito. Entonces nosotros haremos el frotis de esa zona donde está la salida a nivel de la vesícula perlada de Bacin o en el trayecto del túnel, haremos el raspado y entonces ahí encontraremos fácilmente a este parásito. Pero si hacemos de otra zona, de las lesiones indirectas, por ejemplo, no vamos a encontrar. Entonces tenemos que tener ese tipo de criterio para poder encontrar este tipo de examen directo positivo. Y entonces haremos este examen, hacemos un raspado y le echamos una gota de hidróxido de potasio a este producto del raspado en una lámina, lo ponemos digamos así, encima de una laminilla y fácilmente podemos ver esta figura del parásito en el microscopio. Entonces, un diagnóstico estará confirmado que es un cuadro de Sarcoptes cavei y entonces harán ya el tratamiento definitivo. O de repente no lo pueden encontrar totalmente entero, de repente fragmentado por la forma del toma de la muestra, puede estar fragmentado. Se pueden encontrar de repente los huevos, ¿no? Las heces, y entonces todo eso ya les hace a ustedes la confirmación de este cuadro clínico. Una vez que tienen el diagnóstico, viene el tratamiento, o sea, cómo trato a este paciente. Entonces, el tratamiento de este cuadro clínico debe correr a cargo del médico, porque el médico es el que sabe los riesgos que puede haber el uso de un medicamento, sabe de lo que puede ocasionar si de repente ese medicamento es mal administrado, entonces puede haber riesgo de alergia, intoxicación, etc. Ahora, en la terapia para la escabiosis, actualmente hay una terapia de tipo tópica y una terapia de tipo oral que también se puede utilizar. Lo importante es que cuando uno opta por una terapia de tipo tópica, esta no debe aplicarse sobre la cara, sobre las mucosas. Y la otra importancia que debemos tener en cuenta es que muy fácilmente esta entidad, al producir bastante prurito, los niños sobre todo se rascan sin ningún tipo de contemplaciones y al rascarse ocasionan una complicación, que es una sobreinfección con bacterias. Entonces viene ya una sobreinfectación bacteriana debido al raspado que hace el niño, al rascado por el prurito intenso que puede sentir. Entonces, cuando ocurre eso, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de curar primero esa infección secundaria o infección con bacterias con el uso de los antibióticos correspondientes. Entonces, deben tener en consideración estas dos cosas que les digo para que ustedes puedan después empezar el tratamiento de acuerdo al paciente que tienen al frente. Es decir, tienen que evaluar edad del paciente, inmunodeficiencia, estado fisiológico, el tipo de medicamento que van a indicarles, el costo de estos tratamientos, el grupo en el cual tienen que también hacer el tratamiento si son el contacto de este paciente. Entonces, todo esto tiene que ser evaluado, porque no es igual manejar un niño con acarosis pequeño, un lactante, que un adulto. Los medicamentos existen, son muchos, pero tenemos que escoger lo más apropiado. Entonces, ustedes tienen acá una relación de las múltiples, digamos así,
drogas que usamos para el manejo de la escabiosis. Empezando con el benzoato de bencilo al 10 y 20%. Al 10 es para los niños y al 20 es para los adultos. Entonces, si ustedes le dan 20% al niño, le van a producir una dermatitis de contacto. Tiene que ser al 10%. El benzoato de bencilo es un producto que hay que replicar. ¿Qué quiere decir esto? El benzoato de bencilo tiene una acción sobre los parásitos adultos, más no sobre los parásitos jóvenes. Entonces, cuando uno da el tratamiento con este benzoato de bencilo, tiene que hacer un tratamiento de 5 días y en estos 5 días, lógicamente, van a eliminarse los elementos adultos. Después se deja otros 5 días sin ningún tipo de tratamiento y después se vuelve a dar otros 5 días de tratamiento en un segundo ciclo, con la finalidad de en el primer ciclo se eliminó los adultos, los jóvenes no fueron eliminados y conforme pasaron los 5 días de espera, los elementos jóvenes van madurando, se van volviendo adultos y en la segunda aplicación ya prácticamente uno toma a todos los elementos adultos que en un inicio no se habían determinado, no se habían eliminado porque eran jóvenes. Entonces es una forma de manejar el benzoato de bencilo. Si ustedes le dan solamente una sola aplicación por unos 3-5 días y de ahí ya no vuelven a hacer esa segunda aplicación, muy probablemente que atenuarán un poco el cuadro clínico y después nuevamente el cuadro clínico se reactivará. La permetrina al 5% es otro medicamento muy importante. Esto se aplica en el paciente previo baño. Todos estos medicamentos se aplican después de un baño. Si previamente hay un baño, después del baño se aplica la crema en todo el cuerpo. Acá sí es muy importante la forma de indicación. Tiene que ser una aplicación en todo el cuerpo, es decir, desde el cuello hasta la punta de los pies. Entonces, una vez hecho este tipo de aplicación, se deja el producto unas 24 horas. A las 24 horas debe haber un baño y después el tratamiento se vuelve a replicar después de una semana. Es decir, es un tratamiento semanal. Algunos esquemas ustedes van a ver que se puede usar cada 4 días por 3 oportunidades. Son también esquemas que se manejan y que también permiten que se elimine el parásito. El hexacloruro de gamma-benceno igualmente se utiliza previamente un baño, después se echa esta crema. La diferencia es que este tipo de crema se aplica todos los días por un promedio de 5 días seguidos. No necesita una réplica porque este sí toma tanto los parásitos adultos como los jóvenes. Entonces es suficiente 5 días continuos de aplicación de esta crema previamente al baño. El inconveniente de este tipo de producto es que es neurotóxico y entonces por lo tanto no es indicado en niños muy pequeños ni tampoco en gestantes. Esa es una particularidad de este medicamento. La vaselina azufrada al 5% es un medicamento muy antiguo. Esto es un medicamento muy barato que se aplica igualmente previo baño en todo el cuerpo, desde el cuello hasta la punta de los pies, y se vuelve a bañarse al día siguiente y así se aplica 5 días consecutivos hasta 7 días y le va a garantizar la eliminación del parásito. Este es un medicamento bastante fácil de poder conseguirlo, el costo es bastante bajo. El inconveniente es que como es azufre, el azufre tiene una coloración media amarillenta. Entonces, desde el punto de vista cosmético, a veces es un poco incómodo para el paciente usar este tipo de medicamentos. El crotamitón es otro medicamento al 3% que se usa mucho en los niños muy pequeños. Es una crema que se aplica igualmente previo baño en todo el cuerpo por un tiempo de 5 a 7 días seguidos y va a eliminar muy fácilmente al parásito. La tiabendazol y la ivermectina igualmente son productos por vía oral. Lo que se utiliza con bastante, digamos así, frecuencia es la ivermectina desde hace mucho tiempo. Y la ivermectina pues produce una hiperpluralización y una parálisis del ácaro.
Ese es el efecto de la ivermectina en el parásito. Y se usa a una dosis más o menos de 200 microgramos por kilo, lo cual más o menos en la forma práctica significa una gota por kilo de peso. Este es un medicamento que se utiliza semanalmente. Se puede usar en dos oportunidades o hasta 3 a veces, dependiendo del cuadro clínico. Lógicamente que la ivermectina se utiliza cuando de por medio de repente no hay estos otros medicamentos o cuando de repente usamos o se usó esto ya en una forma alternada en algún momento y ya no tuvo una respuesta adecuada, entonces se puede echar a la mano la ivermectina de tipo oral. Entonces, como ven, hay una gran cantidad de medicamentos, pero estos medicamentos tienen que ser indicados de acuerdo al estado fisiológico del paciente. Si una paciente gestante, no le voy a poder poner benzoterencilo, tampoco hexaclorobenceno, vaselina sufrada tampoco, cortamitón tampoco, no le voy a poder dar estos medicamentos por vía oral, entonces tendré que optar por la permetrina. La permetrina es la que está permitida en gestantes, ¿no? Y si yo tengo niños, tendré que usar en todo caso, niños muy pequeños, podré usar el benzoterencilo al 10%, podré usar el crotamitón, que es un excelente producto, o podré usar en todo caso la permetrina al 5%, ya si son niños un poquito más grandes. Entonces, miren cómo desde el punto de vista fisiológico es importante para poder determinar qué medicamento voy a dar al paciente. Ya le decía, en el caso del benzoterencilo se vuelve a replicar el tratamiento después de 5 días, ya les expliqué por qué, esto es lo que más o menos dice acá. Entonces es importante usar el medicamento apropiado en una forma y cantidad adecuada. No deben estos medicamentos nunca ser manejados por los niños. Y lo que es importante es la medida preventiva. Hay que educar a la población sobre cómo se transmite esta enfermedad, cómo se disemina la enfermedad, ¿no? Hemos dicho que esto es una enfermedad infectocontagiosa muy fácil de transmitirse en grupo o cuando hay un grupo, entonces en la casa, en la familia es fácil de poder transmitirse entre todos los miembros de la familia, en el colegio, en la universidad, en los grupos de amigos, etc. Lo que nosotros tenemos que hacer es un diagnóstico temprano y se tiene que ubicar los casos de contactos. Entonces, estos casos simples de contacto, ¿para qué? Para poder también darle la medicación a este tipo de pacientes. Porque si no rompemos estos contactos, entonces no le damos el tratamiento a esos contactos, nuestro paciente nuevamente va a juntarse con estos contactos y nuevamente se va a volver a reinfectar. Entonces es importantísimo, por eso cuando ocurre esto en un colegio, uno tiene que entrar en contacto con los profesores, con los tutores para poder determinar la infestación de todo un salón y poder hacer un tratamiento de todo ese grupo para cortar este tipo de infestación. Hay algunas medidas concurrentes que hay que usar siempre, por ejemplo, lavar la ropa interior, ¿no? Mayormente indicamos que hay que cambiarse diario, esa ropa hay que lavarlo, o si no hay que solearlo para que el sol destruya el ácaro. Las sábanas igualmente hay que lavarlas, cambiarlas. Entonces, esas formas de manejo coadyuvantes ayudan a destruir los ácaros que puedan estar en estas ropas, en estos elementos que sirven como permites para hacer una infección indirecta. Entonces, eso es muy importante conjuntamente con el tratamiento que se le da al paciente para poder evitar la transmisión a través de los fomites y no se infecten más personas en el grupo, en la casa, etc. Entonces ya le decía, la investigación de contactos y la fuente de infestación es importante, buscar a estos infestados entre todos los contactos y lógicamente el tratamiento también de todas estas personas que han tenido contacto con personas infestadas. Entonces habrá que dar tratamiento para los miembros de una familia, para los contactos de parejas, si es que hay parejas, entonces hemos dicho que una de las formas de contaminación es a través del contacto sexual, entonces a ellos también.
Y lógicamente ya la educación es importante para que sepan cómo se transmite, ¿no? Y cómo es la forma de poder romper esta transmisión para evitar una diseminación fácil de estas enfermedades infecciosas. Aquí tenemos algunas de las lesiones. Esta es una lesión secundaria o indirecta, muy pequeña, una lesión papular. En cambio, miren esta lesión nodular en el escroto, bastante grande, ¿no? Muy diferente en tamaño con este que está acá, que también es muy similar a este de aquí. En cambio, esto es una lesión de tipo nodular. Hay otro nódulo acá y hay otro nódulo acá pequeño. Entonces, son lesiones nodulares y lesiones indirectas que vemos acá pequeño. Esta es en la zona de la mano, en la zona lateral y entre los dedos. Entre los dedos hemos dicho que en los pliegues aparecen con bastante facilidad. Aquí podemos tener lesiones eritematopapulocostrosas por el rascado. Este mira el trayecto de un túnel alargado. Acá también. Todas estas lesiones son propias del ácaro, la picazón y el rascado que se ocasionan por la picazón intensa. Aquí ya le dije, en las zonas interdigitales de la mano es un lugar muy importante donde el ácaro produce este tipo de alteración. Este es un niño muy pequeño con una gestación bastante intensa. Miren, le ha tomado lesiones eritematopapular,es otras costrosas por el rascado. Acá se ve una zona eritematosa media húmeda. Probablemente por el rascado ya se produce una exudación, es decir, una contaminación de tipo bacteriana. Pero aquí hay gran cantidad de lesiones eritematopapular,es ¿no? Están mucho más grandes, papulocostrosas. Estas son otras lesiones nodulares en la zona del cuerpo del pene, en la zona de la zona crural. Aquí hay otra lesión nodular. Esta es la sarna noruega. Les decía que la sarna noruega se presenta como unas lesiones de aspecto hiperqueratóxicas, como si fueran lesiones gruesas, escamas gruesas. Aquí entre los dedos, miren cómo se ve. Aquí en la zona del pubis, en la zona del pene, del escroto. Es decir, va avanzando esa infectación poco a poco. Y aquí lo tenemos en los muslos, cómo se ve. Miren, este es el trayecto de los túneles acaróticos y en este trayecto se ve estas lesiones de la sarna noruega. Esta es la vesícula perlada, una salida, una lesión papulovesicular brillante. Fíjense la vesícula perlada de Bacin. Acá tenemos otra, aquí hay otra, pero esta es la que se ve más nítida. Entonces, esta es la vesícula perlada de Bacin. Entonces, estos son trayectos de la escabiosis. Esta es más cerca, una lesión de sarna noruega, placas hiperqueratóxicas. Y cuando hay hiperqueratosis, hemos dicho que la piel se puede abrir fácilmente, es decir, se fisura, como estamos viendo acá. Fisuración, ¿no? Se fisura en estas zonas de piel hiperqueratóxicas. Si ustedes hacen un raspado de aquí, encuentran ácaros en gran cantidad, porque todo esto está prácticamente poblado de ácaros. Y acá, las lesiones de tipo papulares. Acá hay unas medias que parecen vesículas, o sea, pseudovesículas que parecen los puntos brillantes. Pero además son papulares, lesiones eritematopapular,es la zona, miren, la zona vulvar, la zona genitales. Aquí lesiones vesiculares, papulopustulosas en un pequeño lactante, miren. No respeta las palmas, dijimos.
totalmente le está afectando la palma, la muñeca, todo está afectado en este pequeño. Entonces hemos dicho que en el pequeño no hay perdón para el niño porque lo ataca totalmente, lo invade totalmente. ¿Ven la imagen? Sí, doctor, sí se ven. Sí, doctor. Ya. Ok. Entonces, ahora pasamos a lo que es la pediculosis. La pediculosis o enfermedad de los piojitos es otro cuadro clínico que lo vemos frecuentemente en todos los consultorios, ya sea de pediatría, de cirugía pediátrica, en medicina, en todas partes. Entonces es muy importante que sepan cómo es esto. ¿Qué cosa es la pediculosis? Es una infestación igualmente parasitaria de la piel, del cuero cabelludo, el tronco o el área pública. Es decir, 3 zonas que se afectan por este tipo de parásito. El cuero cabelludo, el tronco, el que está acá, y la zona del pubis, la parte que está acá. Entonces, estas 3 formas de presentación, estos 3 sitios del cuerpo son producidas por estos parásitos que son muy parecidos, son semejantes y difieren solamente en tamaño. Entonces, tenemos 3 zonas afectadas, entonces existen 3 variedades diferentes de pediculosis. La pediculosis del pubis, que está ocasionada por el Pityrius pubis, algunos lo dicen en los libros la ladilla o piojo del pubis. La pediculosis corporis, que está condicionada por la pediculosis humana, variedad del cuerpo o corporis, es lo que llaman el piojo del cuerpo. Y el otro, la pediculosis capitis, o sea, la que está ocasionada por vehículos humanos, variedad capitis, lo que conocemos como el piojo de la cabeza. Entonces hay un piojo de la cabeza, un piojo del cuerpo y un piojo del pubis. Y entonces, ¿cuáles son los síntomas en estas 3 entidades? El síntoma es muy semejante. El prurito es lo más importante. Es un prurito muy intenso que al paciente le ocasiona rascado. Al rascarse se producen escoriaciones profundas en esa área que se está rascando o área afectada y puede llevar fácilmente a una infestación secundaria, es decir, a una piodermitis. Es decir, se contamina con bacterias y hace lo que se llama una piodermitis. Y cuando ocurre esto, mayormente ya hay un cuadro mucho más aparatoso, hay reacción ganglionar, hay exudación y entonces el paciente mayormente acude a veces por este cuadro de piodermitis que por el cuadro de fondo o cuadro de origen de estas entidades. Entonces, ¿cómo es el piojo de la cabeza pediculosis capitis? La pediculosis capitis afecta tanto a niños como a adultos, pero mayormente es a niños y se transmite principalmente por contacto directo con la persona infectada. Es decir, los niños juegan entre ellos, se juntan, se pegan la cabeza con la cabeza, y ahí es donde se hacen el contacto directo y se transmiten estos parásitos. O también a través de elementos indirectos, como por ejemplo los peines, ¿no? Los cepillos, los sombreros. Por ejemplo, en un grupo, en un colegio, en un nido, a veces los niños llevan su peine, llevan sus cepillos, sus sombreritos, y entre ellos se prestan los peines, se prestan los sombreros, los gorros,
y al final se pasan fácilmente la infección. Y lógicamente, si hay una falta de higiene en ese niño, la infestación va a ser mucho más fácil y rápida. El periodo de incubación, desde el momento que se contagia el niño hasta la aparición de los primeros síntomas, es más o menos de unos 15 días aproximadamente el periodo de incubación. Y lógicamente, después de esto empieza la clínica. Y la clínica importante se inicia con la picazón o el prurito en el cuero cabelludo. Este prurito que se va intensificando con el pasar de los días, y este prurito mayormente es mucho más intenso en la zona occipital, en la zona retroauricular y en la zona de la nuca. Son los lugares donde va a haber mayores molestias en estos pacientes. Entonces, cuando nosotros hacemos un examen, siempre tenemos que examinar la zona occipital, la zona retroauricular y la zona de la nuca, porque son lugares donde fácilmente puede estar oculto el parásito, y que es el que le está produciendo esta picazón. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo tengo que hacer cuando tengo esa sospecha? Yo tengo que examinar al paciente y es muy probable que antes de la sintomatología ya el paciente tenga liendres y lógicamente tenga parásitos. Entonces yo examino y voy a detectar en ese cuero cabelludo que probablemente hayan costras y unas costras de tipo hemorrágica. Estas costras son por el rascado, ¿no? Y lógicamente al rascarse, el paciente puede producir áreas mucho más de engrosamiento de la piel, lo que se llama placas eczematosas. Y como les decía, estas lesiones se ven con más frecuencia en la zona retroauricular y la zona occipital. Entonces, por el rascado frecuente, por la picazón que se produce, podemos encontrar fácilmente las placas eczematosas. Entonces, yo examino y voy a encontrar probablemente esta figura, que son las liendres que están adheridas a los pelos a través de una sustancia cementoide. Es una proteína que lo une muy fuertemente a los tallos de los pelos. Y lógicamente, teniendo este tipo de parásitos, entonces me producen una gran picazón. Aquí está la imagen de una liendre, ¿no? Con el parásito dentro, y acá está ahí el paciente adulto que está hacia afuera. Entonces yo me rasco en la zona porque me produce una gran picazón y fácilmente puedo producir lo que dijimos, una hipertimización del cuero cabelludo. Y también puede comprometer la nuca, ¿no? Y lógicamente por rascado, es decir, le produzco una exudación, una hipertimización, y lógicamente esto va a traer una reactividad de los ganglios regionales. Entonces los ganglios, debido a esta reacción inflamatoria infecciosa, se van a dilatar, se van a inflamar, y entonces yo puedo encontrar fácilmente adenopatías occipitales. Por lo tanto, esto es muy importante tener en cuenta cuando yo tengo un paciente que llega a la consulta con el cuero cabelludo que le arde, que le pica, y yo veo en el examen áreas de inflamación de cadenas de tipo ganglionar. Entonces yo tengo siempre, piensen en que puede ser debido a presencia de parásitos. Y entonces traten de examinar la zona cuidadosamente para poder detectar los parásitos adultos o las liendres. Generalmente los adultos son escasos, no son muchos, a veces ni se pueden detectar, pero ya la presencia de los liendres en regular cantidad a diferentes alturas del tallo piloso ya les hace sospechar que esto es un cuadro de una pediculosis y que está originando esta hipertimización debido, pues lógico, al rascado, al frote, que sobre todo el niño no repara cuando le pica estas zonas del cuero cabelludo. Entonces ya tengo clínicamente el diagnóstico, porque si yo vi los parásitos adultos o vi las liendres en gran cantidad
vi el exudado que está ahí, el rascado, veo reacción ganglionar, definitivamente tengo ya el diagnóstico. Entonces el tratamiento tiene que ser cuando hay una infestación de este parásito y se ha agregado las bacterias, como dijimos en la carrosis, hay que condicionar el tratamiento para la infectación por las bacterias, ¿cierto? Y por otro lado, hacemos el tratamiento de esta pediculosis. Se puede usar champú. Los champús pueden contener diferentes sustancias, como por ejemplo la permetrina al 1.5%, que es un producto muy bueno, muy efectivo, se usa muy frecuentemente. O podemos encontrar también en el mercado los champús de lindano al 1%. El lindano viene a ser el hexacloruro de gamma-benceno. Se puede usar fácilmente en adultos, se puede usar en niños que no tienen mayor compromiso, ya niños un poco grandes, pero siempre tenemos que tener en cuenta que el lindano es un elemento neurotóxico y siempre tenemos que evitar usar en niños muy pequeñitos y sobre todo en gestantes. El tratamiento más o menos de una forma fácil, se humedece el cuero cabelludo, ¿no? Y lógicamente se aplica este champú en la zona húmeda y se deja esta zona aproximadamente unos 5, 10, yo diría hasta 15 a 20 minutos con un plástico, un turbante, y después de esto se puede ya enjuagar. Al parecer, con una sola lavada se puede eliminar los parásitos, aunque a veces se tiende a repetir el mismo tipo de tratamiento después de 4 días y una tercera después de otros 4 días para que puedan asegurar el tratamiento. Porque a veces quedan algunos parásitos o a veces la misma familia no hace el tratamiento adecuado. Entonces, con una segunda aplicación y una tercera aplicación, ya ustedes pueden tener la garantía de que se está eliminando el parásito. Ahora, les decía que las liendres permanecen muy pegadas al tallo del pelo por su sustancia o proteína que tienen, que lo adhiere bastante. Y entonces, la forma de eliminar las liendres, de deshacer que se desprendan las liendres del cabello, es a través del uso de vinagre. El vinagre, sobre todo el vinagre blanco, se utiliza al final cuando el paciente ya se hizo el enjuague, todo, y entonces cuando ya está en un proceso de secado, uno consigue esos peines de diente muy delgadito, ¿no? Y mojando en esta solución de vinagre al 50% en agua, se peina al paciente. Entonces, ese peinado progresivo hace que se adhiera este parásito al peine y caiga. Es decir, el vinagre actúa como un disolvente de estas sustancias cementoides. Va a hacer que el parásito, que la liendre, se despegue de este tallo piloso. Entonces, es muy importante hacer esto al final del tratamiento. Muy bien. El otro elemento que nos produce también la misma pediculosis, pero a nivel del cuerpo, viene a ser estos que se localizan en la zona del tórax y es lo que se llama la pediculosis humano-corporis. Esto es la enfermedad que lógicamente está producido por estos mismos tipos de parásitos y estos parásitos pues infestan a cualquier persona que puede tener el factor para poder ser el elemento contaminado. No respetan ningún tipo de grupo económico, no reconocen ningún tipo de barreras geográficas, etc. Estos parásitos tienen una particularidad. Se alojan frecuentemente en las costuras y en los pliegues de la ropa del paciente. Es decir, el parásito astutamente no se queda en la zona de la piel,
porque a veces la piel es una piel muy descubierta y entonces se esconde en las costuras, en los pliegues de la ropa y después de ahí sale para ir al tórax y para succionar. Porque el parásito, a diferencia del ácaro que vivía de la queratina, en cambio el parásito del pedículo humano vive de sangre. Por lo tanto, sale y succiona sangre para poder seguir superviviendo. Entonces el parásito se esconde mayormente en estos pliegues, salvo de que el paciente tenga bastantes vellos, entonces en esos casos sí podemos encontrar la supervivencia de estos parásitos en esos lugares. Entonces ahí el parásito sale y ahí produce la succión y entonces se nutre y vuelve a esconderse. Este parásito afecta tanto a varones, tanto a mujeres, lógicamente personas que tienen bastante deficiente su higiene personal. Mayormente se ve a veces en grupos de personas que deambulan por las calles, que viven en las calles, que forman grupos en calles, duermen en las calles y tienen pues una vida a veces muy abandonada. Y entonces conviven entre ellos y son los que se transmiten progresivamente esta infestación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos transmitirnos? Ya les dije, a través de un contacto directo con el paciente porque se convive con las personas, o a través también de las sábanas o a través de las ropas infestadas, porque esos parásitos caen a las sábanas o caen al colchón o están en las ropas que se pasan de uno al otro y fácilmente vamos, digamos así, infestarnos entre nosotros mismos, que si no tenemos un cuidado. Entonces, cuando nosotros a veces encontramos esta infestación, buscamos al parásito, si hay vellosidades en el paciente, entonces hay que examinarlo cuidadosamente para ver, porque el parásito en zonas de vello se esconde fácilmente. Y entonces podemos a veces encontrar parásitos en la zona del cuello, del tronco, en la axila, en la cintura, en las nalgas a veces, en las ingles, es decir, en diferentes sitios, sobre todo en sitios de presión. Cuando hacemos una comparación de tamaño de piojos, vamos a ver que esta pediculosis del cuerpo tiene un tamaño mayor, es más o menos un promedio de 2 a 4 milímetros de tamaño, es decir, bastante grande a diferencia del anterior que mide más o menos 1 milímetro a 2 a lo mucho, y es más difícil por eso encontrarlo. En cambio, este pedículo corporis tiene un mayor tamaño y lógicamente debido a esto es mucho más fácil poder ubicarlo. Entonces, cuando yo voy a la parte clínica, voy a buscar en la zona del tórax el parásito, lo que encuentro son lesiones eritematosas, como que vemos aquí, puntiformes, que son los orificios que corresponden al lugar donde el parásito llegó para hacer la succión. Entonces, estas lesiones en forma de orificios son los orificios de succión. Y en algunos casos sobre estos orificios de succión se pueden encontrar unas lesiones papulares, semejando como si fueran unos sabones, es decir, unas pápulas de aspecto urticariforme, muy pruriginosas. Estas sí son lesiones que pican bastante y el paciente pues se rasca, ¿no es cierto? Entonces se rasca y se rasca. Y si hay varias lesiones, si hay una, digamos así, concurrencia bastante intensa de las lesiones y el paciente se rasca, va a formar en esta zona unas máculas de color bronce, lo que en algunos libros se describen como enfermedad de los vagabundos o melanodermia pediculósica. Es decir, toda esta zona por el rascado se vuelve de un color bronceado la piel. Y por eso que tiene ese nombre en algunos libros de enfermedad de los vagabundos o melanodermia pediculosa. Y lógicamente, como hay un rascado permanente, profuso, ya les dije, fácilmente se puede contaminar con bacterias y hacer pues una afectación linfática y en algunos casos incluso puede llegar hasta ser una glomerulonefritis de tipo agudo. Entonces miren cómo una cosa aparentemente
muy fácil, se puede complicar y llevar hasta una glomerulonefritis de tipo aguda. Y lógicamente, este rascado profuso, permanente, continuo que hago de la zona por la picazón, me lleva pues a formar una lesión en forma de placa liquenificada, es decir, una liquenificación de la zona afectada por el rascado permanente debido a la picazón también permanente que me produce el parásito en esta parte del cuerpo. Entonces, ya tengo esta pediculosis corporis y cuál sería el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial sería con la sarna o con la escabiosis que hemos visto, sería con la dermatitis petiforme, que son lesiones de tipo pápulo-vesicular dispersas que también pueden hacernos confundir, y lógicamente con la furunculosis, que es una enfermedad de los folículos pilosos en el cual hay una infección del tallo del pelo en la parte más profunda, y entonces ahí se forman lesiones inflamadas y con secreción a veces purulenta, y esas son las furunculosis. Entonces son los diagnósticos diferenciales de esta pediculosis humana del cuerpo. El tratamiento, ya saben, hay que hacer el tratamiento de las ropas del individuo, de las camas del individuo, del colchón, es decir, todo eso se tiene que desinfectar, todo eso se tiene que eliminar, si es posible, y lógicamente hay que usar sustancias de tipo piretrinas o malatium para eliminar o limpiar estas zonas de afectación. Y podemos encontrar, podemos usar en los pacientes el benzoato de bencilo al 20%, en una sola aplicación que puedo yo hacer en estos pacientes previo baño, ¿no? Previo baño, y después de bañar al paciente se aplica el benzoato de bencilo en todo el cuerpo y se puede dejar al paciente hasta el día siguiente. Al día siguiente se baña el paciente y lógicamente va a tener una muy buena respuesta. Esto se puede repetir a la semana igualmente para asegurar el tratamiento, y lo mismo podemos obtener si usamos el hexacloruro de gamma-benceno, lindano. Si usamos la permetrina, también se puede obtener la misma respuesta de efectividad. Es decir, son sustancias que se pueden manejar en estas pediculosis del cuerpo. Ahora, como dijimos en la carosis, como dijimos, y esto también es igual para las pediculosis, tenemos que identificar los contactos del individuo. Y en esos contactos del individuo se tiene que, lógicamente, hacer el tratamiento de la igual forma para evitar que este núcleo del individuo permanezca sin tratamiento y evitar que después el paciente nuestro vuelva a ser nuevamente infectado. Y esto es muy importante en estas enfermedades infectocontagiosas. Y el otro cuadro viene a ser la pediculosis del pubis o la vía. Esto sí suele contraerse muy frecuentemente por contacto sexual, aunque también puede transmitirse por compartir la ropa o la cama del paciente que está infestado. Pero mayormente el contacto sexual es el que va a hacer que haya este tipo de infestación muy fácilmente. Y el compartir ropa es un poco más difícil, salvo que uno se ponga pues la ropa interior de la persona que está infestada, salvo de que el paciente use de repente alguna indumentaria deportiva de la persona infectada, es decir, es un poco más difícil. Y lógicamente, este proceso igualmente se inicia con un prurito genital que va siendo progresivo, es decir, de una forma muy mínima, va aumentando progresivamente. Este epithelium pubis, que es el que
puebla esta zona, fácilmente se puede desplazar. Y si el paciente tiene vellosidades en el resto del cuerpo, en el abdomen, en el tórax, el pitirum pubis puede desplazarse y subir por el abdomen y puede llegar fácilmente hasta las axilas en poco tiempo, con lo cual la picazón ya no solamente es en la zona púbica, sino en las zonas axilares y en diferentes zonas donde el parásito puede irse depositando. Y lógicamente, aquí lo que nosotros vamos a tener en cuenta es cómo podemos hacer el diagnóstico. El paciente va a ver mayormente, esto es la forma más fácil y práctica en el cual se hace el diagnóstico. El paciente ve en su ropa interior una serie de puntitos oscuros en su ropa interior, y estos puntitos oscuros, como si fuera un café molido, va a corresponder a manchas de sangre que se han, digamos así, costrificado y que han caído a la ropa interior. Estas manchitas de sangre costrificadas que han caído a su ropa interior son aquellos que provienen de los puntos de succión del parásito. Es decir, el parásito succiona estas zonas y al succionar origina un puntito de sangrado, una costra, y esta costra cae hacia la ropa interior a través del desprendimiento, y entonces se puede ver una gran cantidad de puntos oscuros que son las costras en la ropa interior. Y este es el signo de alarma del paciente que ve esas cosas y lógicamente se sorprende, y esto es lo que nos está indicando el por qué se ven estos puntos negros. Y entonces cuando yo examino al paciente, voy a tratar de ubicar al parásito, ¿no es cierto? Y entonces tendré que observar y buscar el parásito. Generalmente trata de adherirse a la base del pelo. Y cuando hace esto, uno a veces lo confunde porque ve como pequeñas manchas de color marrón que pueden tener un tamaño de 1 a 2 milímetros, son muy pequeños. Podemos encontrar en la misma zona pápulas de tipo escoriaciones, o sea, como si fuera un rascado. Y lógicamente toda esta zona nos da una apariencia de algo que estuviera medio sucio. Y en algunos casos nosotros podemos observar lo que se llaman las máculas cerúleas. Las máculas cerúleas son unas manchas de un tono azul grisáceo, más o menos de un tamaño de medio a 1 centímetro de diámetro, que se localizan en la parte inferior del abdomen y en la parte superior de los músculos. ¿Y esto qué cosa es? Esto corresponde a los pequeños hematomas que se ocasionan por la succión del parásito. Esto es lo que se llama las máculas cerúleas. Son pequeños hematomas por succión de este parásito que hace, lógicamente, progresivamente. Entonces, en estas zonas también nosotros podemos ver escoriaciones por rascado, y cuando estas escoriaciones son muy intensas, esta picazón es muy fuerte, entonces estas escoriaciones pueden ser muy profundas y puede haber fácilmente una impetiginización secundaria. Y entonces la zona se infesta con parásitos y también se infecta con bacterias, y entonces ya viene esta impetiginización secundaria, y lógicamente como respuesta a esta impetiginización viene la adenopatía de tipo regional. Entonces aparecen unos ganglios inflamados en la zona inguinal o inguino-pleural. El paciente siente dolor, le incomoda, y simplemente es una respuesta a la impetiginización que se está dando por el rascado de estas zonas infestadas por este parásito, y entonces nosotros fácilmente nos vamos a determinar clínicamente que estamos frente a una pediculosis de pubis con una sobreinfección bacteriana en estos casos. Entonces, el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento si ya tienen el diagnóstico? Generalmente la zona del pubis
hay que usar un champú que hemos mencionado antes, que puede ser la permetrina al 1.5% o el lindano al 1%, el mismo tipo de champú. Entonces se humedece la zona, se aplica este champú en estas zonas y se deja un espacio de tiempo de media hora, por lo menos, y después se lava. Entonces va a eliminarse este tipo de infestación. Lógicamente también se puede usar el hexacloruro de magnesio, que es el lindano, se puede usar también el crotamitón, y también hemos visto ahí, se puede usar de igual manera el benzoato de bencilo, pero siempre se tiene que tener en consideración que el tratamiento tiene que ser simultáneo con la pareja o con los contactos sexuales recientes. Entonces, si no, el círculo no se cierra y la infestación va a seguir por cuanto el paciente que ustedes tienen solamente se cura, pero sigue en contacto con una persona que está teniendo o está albergando el parásito, entonces nuevamente va a volver a reinfectarlo. Entonces, siempre es importante el tratamiento para el paciente como para los contactos. Ahora, muchas veces estas ladillas o estos pitirum pubis fácilmente pueden llegar a las pestañas, ¿no? Entonces fácilmente llegan a las pestañas por los contactos que puede haber, pues, en los actos de tipo genital, y entonces fácilmente puede llegar y contaminarse la zona de las pestañas. Y entonces cuando existe esto ya, el tratamiento no va a ser con estos productos de metrina, lindano, ¿no? Porque esta es una zona bastante sensible, bastante delicada. Entonces en esta zona se empleará la vaselina, y esta vaselina hay que aplicar 2 veces al día. Y si no fuera por la vaselina, se puede usar una pomada oftálmica de fisiostigmina al 0.025, igualmente 2 veces al día durante 8 días. Esta es la manera de eliminar a este parásito cuando se ha adherido este parásito a las pestañas. Entonces, lógicamente, a este paciente hay que indicarle que la ropa interior, las sábanas, las toallas, las ropas personales, todo eso deben lavarse con detergente, con agua caliente, para eliminar los probables parásitos que puedan estar en estos lugares. Y la otra cosa que tienen que tener en cuenta es que cuando se diagnostica una pediculosis del pubis, siempre en estos pacientes hay que descartar la existencia de otra enfermedad de transmisión sexual asociada. Es decir, hay que cumplir con los protocolos que existen. Cuando uno tiene un paciente así de este tipo, hay que hacer un descarte de serología de Lewis y también del HIV, porque no sabemos nosotros el contacto con el cual el paciente puede haber tenido. Puede ser un contacto de una persona conocida, puede ser a veces el contacto de una persona desconocida, ¿no? Y no solamente puede ser que el vehículo sea transmitido, sino que puede haberle transmitido de repente otro tipo de enfermedad. Y a veces una enfermedad mucho más seria, mucho más severa y no curable, como un HIV, por ejemplo, una Lewis. Hay muchos casos que nosotros podemos determinar y a veces salen a la luz cuando el paciente llega con esto y se le hace el examen y sale positivo estos exámenes. Entonces se ahonda más y a veces uno llega a descubrir de que este paciente pues ha tenido contacto con personas desconocidas, con personas que no tenían ningún tipo de, al parecer, de cuidado, y entonces se infestaron no solamente con el parásito, sino también con otras enfermedades mucho más serias, y ya la cosa se convierte en una cosa, digamos así, de pronóstico más complejo, más reservado, en el cual hay que ya usar después ya otros tipos de tratamientos. Entonces el diagnóstico clínico es al encontrar el parásito a la exploración. Vamos a encontrar el parásito y al encontrarlo ya estamos haciendo el diagnóstico clínico.
Y de estos tres elementos o de estos tres cuadros clínicos hay un diagnóstico diferencial muy puntual que se hace con cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando es la pediculosis del cuero cabelludo, el diagnóstico diferencial de primera viene a ser la dermatitis seborreica. Cuando hablamos del piojo del cuerpo, el diagnóstico diferencial es, en primer lugar, con la sarna. Y cuando hablamos del pitirio pubis, o sea, del piojo del pubis, el diagnóstico diferencial de primer orden es con el eczema. Entonces son diagnósticos diferenciales puntuales para cada uno de estos tres elementos que estamos estudiando. Esta es la clasificación de la pediculosis. Esta más o menos es la forma como se hace el lavado. Una loción de lindano, por ejemplo, o sea, de hexacloruro de gamma-benceno. Entonces se aplica una capa delgada y es más o menos a la media hora. Algunos dejan hasta el día siguiente, pero no es lo ideal. Entonces, la hipermetrina también se puede usar. Y entonces hay recomendaciones sobre pediculosis, recomendaciones prácticas que se pueden realizar en las escuelas porque son los sitios donde más se disemina esta infección. El aseo personal debe efectuarse siempre con elementos individuales, o sea, el niño debe tener sus peines, toallas, pañuelos, ya que el contagio es directo de persona infestada a persona sana, o indirecto a través de los elementos de higiene mencionados, como hemos dicho, peines, gorros, sombreros, todas esas cosas que los niños a veces intercambian. La otra recomendación es que cuando los papás o los maestros detectan la presencia de estos parásitos, se debe confirmar el diagnóstico llevando al niño al médico y, lógicamente, recibiendo el tratamiento adecuado. Entonces, el niño, lógicamente, infestado no debe concurrir a la escuela hasta que se haga el tratamiento y termine su curación, porque de lo contrario pone en riesgo a los demás niños que están en el colegio, a todos los niños de su entorno. Y la otra recomendación es que hay que realizar controles periódicos y lógicamente cuando hay grupos familiares que tienen algunos miembros con esta infestación hay que hacer un tratamiento de toda la carga familiar o de todo el grupo de repente en la escuela, en el colegio, con la finalidad que se reinfesten los niños o las personas que están con este cuadro clínico. Entonces son recomendaciones muy importantes que deben saber todos ustedes para poder determinar este cuadro clínico que se ve con cierta frecuencia en la práctica clínica. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? De acuerdo a lo que hemos venido determinando el cuadro de pediculosis, primero el examen es importante, la detección es muy importante, la eliminación, lógicamente, y la prevención, que es el otro aspecto de mucha importancia. Y esto, lógicamente, que hay que hacerlo por los niños porque son la población que con más facilidad se contamina con esta infestación. Muy bien. Pues son estas las dos entidades mucho más frecuentes que nosotros vemos y se ve, ya les dije, en todos los consultorios, en todas las especialidades y es fácil su manejo de acuerdo a lo que hemos indicado. Simplemente es hacer el diagnóstico clínico y hacer el tratamiento como es debido. Bien, ¿alguna pregunta? No, doctora, queda clara la explicación. Muy bien, están faltando algunos alumnos. A ver, Brit, me pasa la relación después de lo que han faltado, porque están faltando, entonces son 70
77 alumnos. Está bien, doctor. Ok. Bien, entonces vamos a